Arranco brevemente la historia de este lugar. Bueno, como todas las congregaciones, arranca con una plantación de iglesias, no alguien que en algún momento planta una iglesia. Acá creo que la mayoría conoce cómo es la historia. Nosotros hace muchos años, estamos casados con Liliana hace 24 años, y antes de estar casados, yo congregaba en una iglesia de los hermanos congregacionales alemanes, y compraron este lugar y serví yo durante un tiempo, nos casamos con Lili y servimos, después fuimos a la iglesia El Sembrador en Delviso, congregamos ahí y bueno, acá había solamente escuelita bíblica, nunca hubo cultos y demás, y las personas que estaban a cargo se iban a misiones. Entonces quedó cerrado el lugar. Y aquellas personas de la iglesia donde nosotros habíamos congregado anteriormente, nos llaman, nos dicen si nos queríamos hacer cargo de esta obra. El pastor Pedro Cosac, ¿sí?, estuvo de acuerdo y gracias a Dios pudimos venir con 3 matrimonios, ¿sí?, con los Powell, con los Sá, con los Solís. Después se sumó el pastor Matías y ahí ya arrancamos hace un tiempo, gracias a Dios. Y bueno, es una carga muy fuerte que tengo con relación a la plantación de iglesias. Y bueno, el Señor ya nos ha permitido plantar otras 2 en provincia de Buenos Aires, bien cerquita por ahora. Pero no sabemos lo que Dios tiene, ¿no? Así que uno siembra y deja el resultado al Señor, ¿no? Yo creo que hoy es un tiempo de sembrar estas 3 clases que vamos a tener y dejarle el resultado al Señor. Bueno, vamos a ir viendo hoy, tenemos 3 unidades, plantación de iglesias. La primera habla de plantar iglesias, que surge de un mandato supremo. Vamos a ir viendo cada una de estas lecciones, del amor al prójimo. Después analiza si es fácil o difícil plantar iglesias, ventajas y desventajas de las iglesias nuevas. Esa sería la primera unidad. La segunda unidad tiene los otros 5 temas: el llamado del plantador de iglesias, el ministerio apostólico, desarrolla la paciencia y la perseverancia como virtudes necesarias para poder plantar una iglesia, la capacitación del plantador y 2 instituciones, que va a hablar de la institución iglesia, ¿sí?, la institución religiosa, y la otra institución que es la familia. Y por último, ya empezamos un poquito con la parte práctica, cómo comenzar, y se desarrolla cómo elegir el lugar geográfico, habla de los compañeros de oración, que son extremadamente necesarios para el comenzar, los primeros pasos. Aparece la figura del mentor también, todo esto lo vamos a desarrollar. Un núcleo, que nosotros acá lo hemos llamado el grupo de colaboradores. Y por último habla de iglesias vecinas y desarrolla un poco las iglesias que están en la zona. Y también habla en ese punto de los hermanos que vienen y se suman a la nueva iglesia, a la iglesia naciente, como así también aquellos que se van. Ese es el desarrollo. Y arranca el material, el autor, en la introducción, antes de la unidad 1, hablando de iglesia. Habla de iglesia como el conjunto de creyentes. Ya sabemos que no es el templo, sino el conjunto de creyentes locales, ¿sí? Y bueno, vamos a desarrollar cada uno de los puntos. En todos los que hay base bíblica, me gustaría que lo podamos buscar en la palabra, poder analizarlo, y la palabra es la que siempre tiene impacto, y hay cosas que se hacen en el momento de la plantación de iglesias con sentido común y otras con una fuerte guía por medio de la palabra. El escrito está, que es tan fuerte conocerlo porque nos hace caminar sobre terreno seguro. Así que bueno, ahí en el mandato supremo, cuando habla del mandato supremo, vamos a estar leyendo, los invito a que me puedan acompañar, creo que es uno de los versículos que más trabajamos. Siempre en los segundos domingos los estamos leyendo, ¿no? Así que nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Acá el autor le da otro nombre, dice el mandato supremo, ¿sí? Tiene otro nombre. No sé si alguien lo quiere, lo puede leer. Yoli, te acerco el micrófono, ¿podés leerlo?
Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas gracias. Acá nosotros vemos el autor del libro, del material, lo llama el mandato supremo porque hace referencia que es el momento en que Jesús dice, miren, yo los mando a hacer esto, pero en función de la autoridad que recibí. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿no? Es decir, nosotros ahí lo podemos ver al Cristo glorificado con todo el poder enviándonos a nosotros, acá está enviando a los creyentes, ¿no? Y podemos ver que está enviando y hay 4 verbos acá que tenemos, ¿no? Los 4 verbos son, vayan, hagan discípulos, bauticen y enseñen, ¿no? Esos 4 podemos ver acá en el mandato divino que lo que el Señor nos dice es salgan de la zona de confort, acá hay que moverse, hay que salir de las 4 paredes, hay que ganar a un mundo, ¿no? Y cuando nosotros lo empezamos a desarrollar al tema, nos damos cuenta que estos 4 verbos se pueden llevar adelante únicamente con la plantación de una iglesia. Yo recuerdo hace muchos años, yo tengo 48, así que hace muchos años, teniendo 19, que recién volví al camino del Señor, por este barrio, en la calle Chingolo, estábamos con unos hermanos que trajeron la película Jesús. Y la proyectaban, ¿no? Era una superficie blanca y eran las máquinas esas que tenían rollos, ¿no? Y de noche lo pasábamos, ¿no? Miren qué anticuado, ¿no? Bueno, nada, mucho tiempo atrás, sí, no sé qué pasó ahí, pero yo lo vivía eso. Y saben que en determinado momento, era muy linda la película Jesús, se pasó esa por distintos lugares, y cuando cierran la película, hacen un llamado y muchas personas aceptaron al Señor. ¡Wow! Dije yo, pero después no volvimos más. Y a mí me dio un saborcito a muerte espiritual, como un aborto, como abandonar quizás a un niño, porque habían muchos que habían dado el paso de fe, pero después no vinimos más. Es decir, no pudimos ni hacer discípulos, ni bautizarles, ni enseñarle todas las cosas que el Señor nos había mandado. En la segunda campaña que hicimos en Agustoni, al fondo también pasó lo mismo, pero gracias a Dios se pudo plantar una iglesia, ¿no? Hoy se está llevando adelante, por lo tanto, se está teniendo la oportunidad de llevar adelante el mandato supremo o la gran comisión, ¿sí? Así que esto es muy importante para llevar adelante la gran comisión que necesitamos plantar iglesias, ¿no? Plantar iglesias en distintos lugares. Y bueno, el Señor acá nos dice que tenemos que ir por todo el mundo. Es como que la meta es desafiante, ¿no? Dice a todas las naciones. Y qué bueno que nosotros, porque acá habla de metas, que nosotros tengamos la firme intención de ganar a la mayor cantidad de gente posible para el Señor, ¿no? Es decir, nos tenemos que movilizar, ¿sí? En realidad no lo vamos a hacer nosotros solos. La iglesia que está a 7 cuadras, la iglesia que está a 8, ¿no? La iglesia, no sé, que viene a evangelizar de Capital una vez acá, o de distintas maneras, pero entender que nosotros formamos parte de este mandato supremo y qué bueno que nos podamos poner metas que sean desafiantes. No decir, bueno, evangelizamos de vez en cuando. No, que tengamos la firme determinación de salir con todo, que lo tengamos en el corazón, en el ADN, tenemos que ser plantadores de iglesia. Esto es extremadamente importante. Nosotros tenemos acá el segundo punto que habla del amor al prójimo y ahí hacen referencia a Marcos 12, 28 al 31, Marcos 12, 28 al 31. Dice así, lo conocemos, es el gran mandamiento, ¿no? Y es el punto 1 de nuestros 20 motivos de oración y ayuno, ¿no?
Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nosotros tenemos un solo Dios, ¿no? 3 personas, pero un solo Dios, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, ¿no? ¿Y por qué acá de pronto nosotros tenemos el primer punto? Tiene que ver con la gran comisión o el mandato supremo. Y en segundo término, habla del amor al prójimo. Porque si nosotros analizamos, ¿no?, ¿qué nos lleva a esto? Al mandato supremo. Bueno, la obediencia al Padre, pero también tiene que estar de manera muy fuerte el móvil, que sea el amor al prójimo, el amor a los perdidos. Por eso siempre es muy importante que nosotros nos podamos preguntar, cuando queremos plantar una iglesia o trabajar para el Señor, ¿qué me moviliza? ¿No? Porque puedo llegar a tener un móvil que no es el que Dios quiere, aún un móvil impuro, ¿no? Algunos van a predicar por contienda, otros por vanagloria, decía el apóstol Pablo, ¿no? Otros por negocio, ¿no? Van a ver en esto lamentablemente como querer prostituir el mensaje del Señor. Pero qué lindo, hermanos, que nosotros podamos estar enfocados en el amor al prójimo, ¿no? Y saber que a veces es como que perdemos la dimensión, yo creo que con lo transitorio, que con lo temporal, perdemos un poco la visión de lo eterno, que al final de los días de la historia de la humanidad hay un juicio que se avecina. Y únicamente hay buenas noticias para aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, aquellos, ¿no?, que le rinden la vida. Pero para esto es necesario que la iglesia salga con todo, movilizado por salvarlos, o llevarles el mensaje. En realidad el que salva es el Señor, el que convence es el Espíritu Santo, y nosotros somos los mensajeros. Pero qué importante, ¿qué nos lleva a abrir una iglesia? ¿Qué nos va a llevar con la ayuda del Señor a abrir otros lugares, a quizás transpirar la camiseta, a llegar cansados, a estirar, como dice en uno de las lecciones, todos los músculos del cuerpo de Cristo para extendernos y poder evangelizar? El amor por los perdidos, ¿no? El amor al prójimo. Así que qué bueno hoy poder estar enfocados, que el Señor nos ayude, ¿no?, a enfocarnos. ¿Cuál es el foco de la plantación? Bueno, y acá hay una combinación, por un lado, ¿no? Acá tenemos 2 principios fundamentales al plantar una iglesia: llevar adelante la gran comisión y el amor al prójimo. El autor, sí, acá dice que el amor al prójimo está casi al mismo nivel que el amor a Dios. No sé si será así, porque estar en segundo lugar no es estar en primero, ¿no? Pero es importantísimo el amor al prójimo, ¿no? Y no podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Ahora pasamos a un tercer punto: si es fácil o difícil la plantación de iglesias, ¿no? Y bueno, acá el material dice que depende, ¿no?, como cada una de las personas lo viva, cada plantador de iglesias lo viva. Para algunos va a ser algo precioso, para otros va a ser algo angustiante. Yo acá quise agregar algunas cosas que me parecen algunos elementos de análisis pensando en la plantación de iglesias. ¿Fácil o difícil? ¿No? Yo acá anoté algunas cosas que quizás nos sirve para la reflexión, para sacarle el jugo a esta parte, fácil o difícil. Que plantar iglesias, escribí, nos saca de la zona de confort. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos sirviendo en algún área de la iglesia, en la que sea, todas son de extremo valor, todas son hermosas, pero por lo general si hay un pastor, uno se sujeta a la visión, más o menos tenemos un horario estipulado de servicio. Ahora, cuando toca estar plantando una iglesia, ¿no?, ahí es como que los horarios
se pierden un poquito, ¿no? Quizás te llaman a cualquier hora, no sos el que tiene que ser motivado de vez en cuando, sino que tenés que ser el que tiene que estar motivando, y si no hay recursos, y si se bajonea uno. Por lo tanto, esto nos ayuda a salir de la zona de confort. También anoté que es una alegría porque uno está en el propósito, si es que tiene el llamado, está en el propósito de Dios. Ahora, es muy importante, yo creo, saber que cada uno de nosotros tiene un propósito. Eso lo cambia todo. Cambia nuestra relación con Dios, cambia el diario vivir. Siempre me preguntaba cómo José del Antiguo Testamento, de pronto cuando estaba lejos de su casa, con todas las condiciones en contra, no hizo cualquier cosa de su vida. Yo creo que el Señor le reveló tan claro que había un plan para él, que sus hermanos y sus padres no iban a reconocer lo que Dios iba a hacer en él, distintos sueños y demás. Yo creo que en la cárcel no revolvió la chancleta, no se perdió, no hizo cualquier cosa, ¿no? Incluso cuando la esposa de Potifar se le regalaba, él no hizo cualquier cosa porque sabía que su vida tenía un propósito y no estaba dispuesto a perderse lo que Dios había pensado para él. Ahora, no sé si vos sos llamado a plantar iglesias o no, pero Dios tiene un tremendo propósito para tu vida. Y el propósito, ¿no? Creo que es como un motor que nos va impulsando. Entonces, fácil o difícil. Y yo creo que esta es lo que hace que sea más fácil, porque a veces hay muchas cosas en contra, pero cuando uno entiende que está en el propósito del Señor, ¿no? Es como que hay otra energía, ¿no? Hay otra. Me acuerdo, tenía un Renault 11 a gas. Y cuando andaba a gas y quería pasar un camión, no podía, ¿no? Entonces lo pasaba a nafta, era muy viejito, modelo 86, ¿no? Lo pasaba a nafta y podía, ¿no? Y yo creo que tener propósito en la vida es como pasar de nafta a gas en esa situación. No, al revés, de gas a nafta, ¿no? Y poder agarrar otra fuerza, ¿no? Por eso, qué lindo saber que es una alegría estar en el propósito. Ahora, fácil o difícil, hay que tener el cuero duro. Esto es algo que el pastor Pedro siempre nos decía a Liliana y a mí. Ustedes tienen que tener el cuero más duro porque cualquier cosa no los puede bajonear tanto, no pueden hacerse tanto drama por las cosas, ¿no? Y también hay que tener tolerancia. Esto lo tenemos que trabajar independientemente de que plantemos o no iglesias. Tenemos que tener tolerancia a la frustración, porque a todos nos gustaría que en nuestra vida sean todos goles nuestros, pero ¿cuántos goles en contra tenemos? ¿Cuántas cosas que hemos decidido arrancar nos salieron mal? Aún preparamos una clase de escuelita bíblica y los chicos ni atendieron, estaban colgados por todas partes. Hay frustraciones que tenemos, ¿no? Pero qué bueno poder tener tolerancia a la frustración. Yo acá anoté algunas cosas que me frustraron y por qué se las quería compartir. Una vez llevé a unos amigos a hablar con los pastores del Sembrador. Yo los conocí a ellos y viví todo el proceso desde que plantaron la obra hasta el día de hoy. Y cuando yo los llevé, ellos le contaron a los pastores del Sembrador lo bien que estaban, esto y aquellos, ¿no? Yo conocía a algunos de los pastores del ministerio que la estaban luchando y que cuando vos escuchás que otros, puro gol, que todo sale bien, como que los desmotivó, me parecía. Y les digo, che, pero si yo los conozco, ¿cuántas cosas tuvieron en contra? ¿Por qué no las contaron para que ellos sepan se puede llegar ahí, pero antes hay que pasar un montón de cosas difíciles, ¿no? Y a nosotros, Yoli, ¿no? Acá estuvo con nosotros desde el principio, de los que están acá, ¿no? Y hemos vivido algunas cosas. Recuerdo, nosotros salimos de una iglesia muy grande, hermosa, amada hasta el día de hoy, y me acuerdo que cuando empezamos los cultos, de pronto no había nadie. Y nos agarró un bajón con Liliana y fuimos a buscar a una hermana, Rosa Ayala, que hoy está viniendo. Le dijimos, Rosa, empezó el culto, queremos que alguien haya, que alguien del barrio esté. Porque en realidad habíamos dejado un grupo de jóvenes creciente, pujante, y vinimos acá y estábamos los que habíamos venido nada más en el culto. Y esas cosas como que vos decís, che, qué bajón. Y hubo que remarla bastante tiempo, ¿no? Después recuerdo una reunión del Día de la Madre, preparé una prédica Madres que Enseñan.
busqué acerca de María, la madre de Jesús, de la mamá de Samuel, ¿no? De la mamá de Moisés. Y cuando vengo acá era el Día de la Madre y ninguna mamá vino de las que están congregando, porque se fueron a comer con sus hijos, ¿no? Y yo me volví con una tristeza, ¿no? Porque era, pero cositas así, ¿no? Después, al principio, tuvimos un grupo muy unido, pero siempre dimos oportunidad que gente se sume y hubo un intento de división, ¿no? Una persona vino y quiso sembrar cizaña, éramos re poquito y nos quiso dividir, ¿no? E ir a sembrar en los pocos que venían, fue a sembrar cizaña para tratar de dividirnos. Eso para mí fue lo peor. Encima me tenía que poner a predicar y estaban esos nuevitos. Y yo no sabía qué le habían dicho y me daba mucha cosa. ¿Qué le habrá dicho? Porque nos sabíamos que iba casa por casa hablando mal y me quería morir. ¿Y saben qué? Lo llamaba al pastor y le digo, pastor, me va a costar un montón predicar, ¿no? Después, otra de las cosas, los discipulados cuando arrancamos, discipulado de las mujeres, lleno. Discipulado de los varones, uno solo. Y ese uno solo a veces faltaba, la mayoría de las veces, y yo tenía que cuidar a los hijos de las hermanas que venían al discipulado de Lili. Entonces yo veía un discipulado acá o en el ranchito del fondo, había un ranchito que era impresionante y yo tenía que estar, claro, y es cierta frustración, ¿no? que uno vive, ¿no? Y después personas que vienen, parece que se ponen las pilas y luego no regresan, agotamiento físico, mental. Como que, ¿por qué quería comentarte esto? Porque hoy hemos llegado hasta acá por la gracia del Señor. Y porque también acá quería, en primer lugar, ¿qué lo hizo un poco más fácil? Estar bajo la autoridad. El pastor Pedro hoy tenía una situación que resolver acá y lo llamé. Han pasado un montón de años, más de una década, pastor, una consulta. Después hemos tenido un trabajo en equipo tremendo. Los 3 matrimonios al principio y hoy son una bendición, ¿no? Por eso qué importante el trabajo como cuerpo. Si Dios te lleva a plantar una iglesia, necesitamos de otro. Y vieron que a Moisés tenía a Aarón y Hur que le levantaban los brazos, ¿no? El único que no necesita que le levanten los brazos es el Señor. Nosotros sí lo necesitamos. Por eso qué hermoso tener un grupo de colaboradores, no llanero solitario, y también, ¿no?, el tema de la oración. ¿Fácil o difícil? Bueno, algunos momentos será fácil, otros difíciles, pero sí es hermoso, vale la pena. Yo creo que es algo, el que tiene el llamado vale la pena. Yo realmente le agradezco al Señor, creo que los hermanos, hermanas que están ahora en el campo, en Agustoni 2022, en General Rodríguez, también deben emocionarse en cada uno de estos momentos. Así que nada, si acá hay alguien que tenga un llamado, yo sé que estoy plantando con fe. ¿Sí? Sembraré, sembraré mientras vivo. ¿Cómo siga? Dejaré el resultado al Señor, ¿no? Así que nadie sabe, yo no sé lo que puede hacer el Señor, pero me imagino que es muy grande con ustedes. Bueno, vemos ahora, acá dice ventajas y desventajas de las iglesias nuevas, ¿no? Y acá creo que, no sé si alguien quiere compartir lo que leyó de las ventajas y desventajas de la iglesia nueva, si hablan un poco ustedes. Puedo acercar el micrófono si quieren, si no sigo. Sigo. Bueno, acá nosotros tenemos ventajas y desventajas de las iglesias nuevas, ¿no? Y hacía quizás una comparación con las iglesias más viejitas. Y hace referencia al autor que las iglesias en la medida que van creciendo a veces se desenfocan de la gran comisión. Tratamos de ver, mira, hay que poner un aire acondicionado más grande, hay que hacer tal cosa, el sonido se escucha, pero 9 puntos, allá Juaco se enoja, no, un espectáculo, Juaco. Pero quizás Juaco dice, no, yo quiero tal parlante, y quizás nos desenfocamos, ¿no? Eso es importante, pero nos desenfocamos de lo primordial que es la gran comisión, ¿sí? Así que una de las ventajas de la iglesia pequeña es que no pierde tiempo, o gana almas o se cierra. Es decir, no tiene tiempo para perder.
¿sí? No tiene tiempo de distraerse. El evangelismo es algo de todos los días. Entonces, qué bueno si a alguno de ustedes les toca, ¿sí? Además de acá las tres hermanas y Sebas, ¿no? Que están, si a alguno más le toca, el evangelismo tiene que ser clave, ¿no? La construcción del templo es importante, pero más importante es ganar almas, pues si no vamos a tener un montón de ladrillos y nadie adentro. Es decir, hay que estar enfocado en el evangelismo, hay que estar enfocado en el evangelismo, ¿no? ¿Qué más? Necesitan ejercitar los músculos de cada miembro para sobrevivir. En la iglesia grande a veces uno hace una partecita, quizás es maestra de escuelita bíblica y después no sabe lo que pasa en el resto de los departamentos o ministerios de la iglesia y hasta nos podemos sentir un poco perdidos. Cuando éramos poquitos todos hacíamos todo. Había que salir a evangelizar, salíamos todo, había que barrer acá, se barría todo. Y en la medida que la iglesia va creciendo, ¿no? Es como que cada uno se va especializando. Y lo de la iglesia chiquita tiene lo bueno de que todos conocen más fuerte la visión, hay como una coinonía, no se es extraño, no sé, se cantan los cumpleaños, se celebran un montón de cosas y es más fácil. Es algo hermoso. La iglesia grande también tiene otras cosas lindas, ¿no? Pero quería que podamos leer lo que experimentó un pastor que estaba en una iglesia grande, página 23. Él salió de una iglesia, no sé si era grande, mediana, pero salió a plantar una iglesia. Y él experimentó distintas cosas que me parecen muy enriquecedoras, porque quizás te toca vivirla a vos en un futuro. Dice que él a través de esto, de la plantación de iglesias, salir de la zona de confort, él logró, permití a Dios que forjaran de cero mi fe y mi ministerio. Anteriormente conocía las respuestas de lo dicho por otros hombres de Dios, pero no lo había vivido personalmente. Es decir, antes me la contaron, ahora la estaba viviendo. La experiencia de abrir una iglesia me llevó a un compromiso total. Tuve que estirarme más allá de lo que consideraba la medida posible para mí. Es decir, tuvo que dar todo, ¿no? Todo. Ya no se trataba solamente de bautizar, casar o sepultar a los miembros conocidos. Al no haber todavía una congregación, mi inquietud era descubrir quiénes eran los que la iban a integrar. Claro, tenía que salir a evangelizar para ver quiénes formarían parte del grupo. Mi relación con Dios creció a nuevas alturas. Dependía, esta palabra hermosa, que en realidad no la tenemos que perder nunca, nunca. Dependía totalmente de la dirección de Él para cada paso en el peregrinaje, ¿no? Otra, mis claros conocimientos adquiridos en el seminario pronto palidecieron frente a la oscura realidad del barrio donde quería aplicarlos. Claro, surgen en el barrio un montón de situaciones, violencia de género, abuso, ¿no? Quizás situaciones espirituales muy fuertes, ataduras y demás, y ya no es la teoría, sino es la práctica. Otro punto, a medida que luchaba por establecer la iglesia, Dios me estaba formando más a mí que yo a ella. Es decir, que Él trabajaba para formar la iglesia, pero el Señor estaba trabajando en Él, ¿no? Me demostró que Él es verdaderamente fiel. De la lucha y el desánimo, Él hizo crecer algo hermoso. Y el último punto que acá destaca, resulta mucho más fácil levantar líderes y encargados de iglesias nuevas que de una iglesia constituida. Cada persona nueva comienza con muy poco, pero al ser todos nuevos, se animan, se motivan unos a otros y se lanzan por fe a lograr la meta, ¿no? Y como no hay otro, ¿a quién se va a poner? A uno del grupo, ¿no? De los nuevos, ¿no? Y ahí se van desarrollando. Quizás cuando es más grande, ¿no? Uno se puede poner más finoli, perder algunas de vista lo que es importante. Así que bueno, esto es lo que experimentó. Yo acá agregué algunas otras cositas de la iglesia nueva, ¿sí? De plantar una iglesia nueva. Por ejemplo, que no tienen estructuras previas. Por ejemplo,
conozco un par de iglesias que están hace muchos años, le cuesta crecer, y cuando mandan a un pastor ahí, ¿sí?, tienen estructuras muy fuertes. Por ejemplo, las mujeres tienen que ir sí o sí con un velo en la cabeza, el tema de la música, no, la batería, no, esto no. Hay un montón son tradiciones, no estoy criticándolas, estoy describiendo una situación que al ser nuevo no hay estructuras. En cambio, cuando uno va a lo nuevo, al ser viejo hay estructuras, al ser nuevo no hay estructura, entonces se va construyendo sobre la marcha, ¿no? Una vez escuché, bueno, igual el Señor podría mandarlos a algunos de ustedes a hacerse cargo de una iglesia ya existente. Una vez escuché que había un pastor que va a una iglesia muy estructurada y que de pronto en el medio habían puesto el piano, ¿no? Y bueno, y cuando tenían que hacerlo obra los chicos y demás, no se podía. Entonces el que hace, lo corre al piano. Se junta el consejo de la iglesia, lo despiden. Bueno, viene otro pastor, lo mismo, lo despiden. Bueno, y así pasaron muchos años, la iglesia cumple, no sé, 50 años, e invitan a todos los pastores que estuvieron anteriormente. Y de pronto estos dos que fueron despedidos ven que el piano está en esta esquina. Y los dos le preguntan al que está actualmente, che, pero ¿cómo hiciste? Y él le dice, 2 centímetros por día. Es decir, de a poquito la iba llevando. Nada, quizás 2 centímetros. Entonces no hizo un cambio abrupto, de a poco, paso a paso. Entonces fue 2 centímetros, cuando la congregación se dio cuenta, ya lo tenía ahí, los chicos hacían las coreo ahí, no pasaba nada. No sabemos si el Señor, alguno de los que está acá presente, lo puede llevar. El Sembrador tiene muchas iglesias que están ahí como en un futuro con reemplazo de pastores, son muy mayores, están buscando. Y quizás hay que saber que a veces hay que tener un periodo de adaptación, que hay que conocer los tiempos, ser guiados por Dios, pedir consejos, ¿no? Pero bueno, acá una de las ventajas que yo agregué, ¿no?, también que todos conocen la visión de la iglesia porque están bien involucrados. Bueno, siguiente punto. Iglesias grandes o pequeñas. No lo había notado. Iglesias grandes o pequeñas. Y bueno, podemos ver en Romanos 9:16. Acá habla muy poquito el material. Romanos 9:16. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Es decir, que el que va a terminar determinando el tamaño de la iglesia es el Señor. Ahora, hay algunas cosas, yo acá escribí algunos pensamientos, ¿sí?, que me gustaría compartir. En primer lugar, es sano buscar el mayor crecimiento. Es decir, el que va a dar el crecimiento es el Señor, ¿no? Uno siembra, no sabemos la semilla, pero uno tiene que tener la intención de tener el mayor crecimiento, ¿no? También otro de los puntos, es bueno ver cómo crecer, las estrategias apropiadas, qué puede funcionar en este barrio, qué no. Nos estamos comunicando de una manera que entienden o no entienden el mensaje, ¿no? Por ejemplo, si hay familias que tienen un montón de niños y vienen al culto y no hay escuelita bíblica, quizás no es muy sabio no tener escuelita bíblica, tenemos que buscar distintas estrategias, ¿no? Es decir, hay una parte que le va a depender del Señor y otras a nosotros. Otro punto que escribí, no culpar a la dureza del corazón de las personas, al mal testimonio que han dejado otras iglesias, si no hemos sido diligentes. Es decir, si no hemos evangelizado, si no hemos orado, si no somos puntuales, ¿sí?, si hemos sido improvisados, no puedo decir, bueno, es por la dureza de la gente. A veces puede ser, pero a veces nosotros podemos como echarle el fardo a otro de no haber dado lo mejor de nosotros. Otro punto, ¿sí?, con relación, hay veces que son procesos, se empieza pequeño y lleva mucho tiempo, ¿no?, para crecer. Después, habrá iglesias grandes y pequeñas, todos tienen, esto es muy importante, ¿no? Está muy metido el mundo en nuestros conceptos, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos
la iglesia grande es la iglesia exitosa. No necesariamente. El Señor nos ha demostrado a través de la palabra que lo que para el mundo era éxito, para Él no. Y yo acá hice algunas preguntas. ¿Qué es el éxito? Jesús fue exitoso, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Terminó crucificado. Después sabemos la gloria que tuvo y hoy lo que ha pasado. El profeta Jeremías fue exitoso. Le pedía al pueblo llorando para que viniera el Señor, no lo logró. Isaías fue exitoso, el profeta evangelista, ¿no? Por lo que dice la tradición judía, lo aserraron, Manasés no lo aserró, ¿sí? Pedro, ¿sí? Fue exitoso y no sabemos si fue exitoso, murió en la cruz invertida, ¿no? Pablo fue exitoso desde la cárcel, decía, muchos de mis hermanos me han abandonado. Ahora a estos hermanos, ¿nosotros podemos decirle desaprobado? Yo creo que en el cielo, pero a ver, vengan estos abanderados y los llaman a todos estos. Vení, Jeremías, no el profeta. Guarda, porque nosotros a veces tenemos distorsionado el concepto de éxito. Creo que a todos nos puede pasar, ¿no? Entonces, qué bueno poder entender. Juan el Bautista dice, no hay otro que haya sido nacido a mujer como este. La cabeza en un plato, ¿no? Entonces, qué bueno poder comprender, ¿no? Que la iglesia va a tener el tamaño que Dios quiera, nosotros tenemos que dar lo mejor, pero no quiere decir que haya pocos, ¿no? Que no sea exitosa si está dentro de la voluntad de Dios. Además, si lo vemos al Señor Jesús cuando ya estaba camino a la cruz, se desvía para estar con la samaritana. O sea, dejó todo por la samaritana y a la samaritana le reveló, porque la mujer dice, estamos esperando al Mesías. Al resto es como que el Señor le tiraba barras para que la piensen, pero a la samaritana le dice, soy yo. Una revelación gloriosa. Entonces, qué bueno poder nosotros, Señor, quiero tu voluntad. ¿Qué es éxito para nosotros? La voluntad del Padre. Lo que para Él esté bien, estamos evangelizando, estamos orando. Hay 10.000, es éxito. Hay 2 o 3, pero hemos hecho todo bajo la voluntad del Padre, es éxito también, ¿no? Así que les quería compartir eso que me parecía como una linda reflexión. Bueno, acá terminamos, vamos a pasar a el plantador de iglesias, al tema del llamado.